Bienvenidos a TVC Noticias Ambientales, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Estamos en Cuernavaca, Morelos, y los vamos a llevar de visita por el Jardín Borda, el único de carácter novohispano en todo el continente americano. Los vamos a llevar a que visiten alguna de las exposiciones fotográficas, por los pasillos de este bello jardín, por el Foro del Lago, donde se dan muchas representaciones artísticas. Es una parada obligatoria para turistas de todo el mundo y también de los mandatarios mexicanos, así como de algunas estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la entidad que quieren conocer un poquito más de arquitectura, de cultura, de historia. Así que no le cambien, comenzamos. Extreme precauciones, Baja California en alerta debido a la presencia del huracán Paul. Caída libre, el austriaco Felix Baumgartner logra su objetivo de romper la marca mundial. Profecía del fin del mundo, el pueblo maya de Civilchantún nos revela la verdad. El valiente Cabang, en Filipinas un perro perdió parte de su hocico superior al salvar a sus dueñas. Regresan a su hábitat a 3 lobos marinos que habían sido rescatados enfermos y heridos en Perú. Para comenzar, vamos a aprender un poquito de la historia de este lugar. En 1765, José de la Borda compra este predio de 30,000 metros cuadrados en aproximadamente 2,000 pesos de aquella época. Años después, le hereda el lugar a su hijo, Manuel de la Borda, que decide convertirlo en jardín botánico porque él era estudioso de la botánica. Y en ese momento comienzan a trasladar una colección al jardín que albergó por mucho tiempo una riqueza de especies nativas del territorio de la Nueva España. La conservación de plantas alimenticias, medicinales y de especies exóticas se adecuó al maravilloso clima de Cuernavaca. Más tarde, en el siglo XIX, llegaron nuevas plantas de otras tierras que también lograron aclimatarse. Con el paso del tiempo, su exuberante vegetación le confirió la calidad de un Edén y justamente por ese motivo, 100 años después, Maximiliano y Carlota deciden convertir el Jardín Borda en la residencia imperial oficial de esa época. Vamos a aprender un poquito más de esta historia, pero en un momento regresamos. Las autoridades de protección civil emitieron alerta debido a la lluvia, vientos y marea alta que provocará el huracán Paul, del que se espera que aumente su fuerza durante el transcurso del día. Paul se ubica en estos momentos a unos 800 kilómetros al suroeste del extremo sur de la península de Baja California y avanza hacia el norte a una velocidad de 17 kilómetros por hora. El fenómeno natural cuenta con vientos sostenidos máximos de 130 kilómetros por hora. Del otro lado, en el Océano Atlántico, la tormenta tropical Rafael podría convertirse en huracán durante las próximas horas. Rafael se ubica a 465 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico, y se desplaza hacia el norte a 17 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora. TVCN, Lucio García Estrada. Como ustedes saben, Cuernavaca es conocida como la ciudad de la eterna primavera y este nombre se lo debe en gran medida a la flora del lugar. Aquí en el Jardín Borda, nada más para que se den una idea, hay alrededor de 1,154 árboles y arbustos de 43 especies diferentes. Este que tienen aquí es una pomarrosa. Es de origen indomalaya, de distribución principalmente entre África y América, en México, en Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Constituye el hábitat de la fauna silvestre, este Jardín Borda, porque retiene suelo, son eficientes en la filtración de agua de lluvia, capturan dióxido de carbono del aire y fundamentalmente son responsables del clima de Morelos. Por acá tenemos otra planta que se llama adelfa, es esta chiquitita que ustedes ven aquí. Es arbusto de origen del Mediterráneo al oeste de China, de una distribución tropical y subtropical de África, América, Asia y Europa, en México, en casi todo el país. Principalmente es ornamental, pero también tiene algunos usos medicinales. Y esta que está por acá
no me dejarán mentir, se parece a una Nochebuena, pero esta es una Nochebuena Pascua. Es un arbusto de origen en México y en Guatemala, de distribución de África y América, y en México se distribuye ampliamente. Es una planta de ornato, religiosa y medicinal. Y si caminamos unos pasos más adelante, ustedes van a poder encontrar las explicaciones de todo el tipo de árboles y arbustos que hay en este lugar. Este que tenemos por aquí es la incendiaria. Son las hojitas amarillas. También es un arbusto de Nueva Zelanda y se encuentra en zonas tropicales de todo el mundo. Es ornamental. Se cultiva principalmente en invernaderos de México. Todas estas plantas tienen origen medicinal o para algún culto religioso, o a lo mejor para teñir con estos colores tan vívidos de cada una de estas plantas. Ustedes pueden verlas aquí en el Jardín Borda y entender a qué debemos el clima de Cuernavaca, Morelos. En unos minutos más vamos a visitar el Jardín de las Rosas de la Emperatriz Carlota, así que no le cambien. Finalmente, tras varios intentos fallidos y de aplazar varios días el lanzamiento, por fin este domingo todo se dio para que el enorme globo, cuyo grosor no supera los 0.2 centímetros, algo así como 10 veces más fino que una bolsa de plástico común y corriente, se elevara ante la alegría de todo el equipo. There's the release. And there's the applause. A successful ride. El ascenso del globo duró más de 2 horas y media hasta alcanzar los 39.068 metros de altura ante la mirada de millones de personas que siguieron esta hazaña en todo el mundo. Las espectaculares imágenes mostradas por las cámaras que se encontraban en la cápsula mostraron al mundo entero cómo se ve la Tierra desde la estratosfera. Felix Baumgartner abrió la escotilla y se posó unos segundos antes de lanzarse al vacío para superar la barrera del sonido al alcanzar una velocidad máxima de 1.173 kilómetros por hora en una caída espectacular nunca antes vista. El descenso del atleta austriaco duró 4 minutos con 19 segundos hasta posarse suavemente en la tierra ante la alegría y la admiración de miles de personas que acudieron al lugar del lanzamiento para ver esta hazaña con sus propios ojos. Para nosotros estar en este lugar donde aterrizó es algo especial. Cuando supimos que se realizaría el lanzamiento, corrimos hasta aquí para ver esta proeza. Es un momento realmente increíble. Nos sentimos encantados. Es algo increíble ser capaz de salir del espacio y volver. Espero que toda esta tecnología sea desarrollada para ayudar a los viajes espaciales en el futuro. Felix Baumgartner dijo que el salto fue más difícil de lo que esperaba, pues unos instantes antes de realizar la caída, el visor de su casco se congeló y además tuvo muchos problemas para mantener el control y evitar caer en barrena, lo cual le hubiera costado la vida. TVCN, Lucio García Estrada. Estamos en la parte posterior del Centro Cultural Morelense, en el Jardín Borda, y en este lugar vamos a encontrar una gran cantidad, variedad y color de rosas. Es el Jardín de Rosas de Carlota, donde venía a pasar una tarde de tranquilidad, por supuesto a tomar el aire, y encontramos también una gran variedad de plantas exóticas, herbáceas como lirios, arbóreas como el aguacate y el mango, y por supuesto es un punto diferente a todo lo que hemos visto de las plantas originarias y que han sido introducidas en este lugar, que por supuesto nos brinda muchos servicios ambientales que ya hemos mencionado. En unos momentos más nos vamos a dirigir al lago y los vamos a llevar a las profundidades de la vivienda en algún momento de Maximiliano y Carlota. No le cambien. Esto es Civilchaltún, una antigua ciudad maya localizada en Yucatán, a 17 kilómetros al norte de lo que hoy es Mérida. Aquí llegaron a habitar 35,000 mayas en una extensión de 35 kilómetros cuadrados. Esta ciudad es considerada una de las más importantes antropológicamente hablando, ¿sí? Es una ciudad que ha tenido una habitación continua desde el inicio, al parecer, de la
la civilización hasta la época colonial. ¿Sí? Una de las pocas ciudades que fueron habitadas inclusive en el periodo colonial. En esta zona del sureste mexicano, muchos atribuyen que los mayas habrían lanzado la profecía de la desaparición del mundo. Hoy, el ambiente enigmático cubre el gran mito del presagio. La Casa de las Siete Muñecas es una de las estructuras más importantes en este árido sitio. Es un marcador solar, porque al amanecer del día del equinoccio, ¿sí?, el sol queda exactamente en la entrada del templo y se ilumina, pareciendo como si estuviese en medio de fuego. ¿Sí? Una señal que ellos esperaban. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder tal vez comenzar a trabajar la tierra, para poder obtener cosechas en la parte norte de la península de Yucatán. Pese a la sequía, esta ciudad floreció gracias a su gran fuente de vida. Para los pobladores de Civilchaltún, ese cenote, Xlaca, era considerado como la entrada al inframundo, pero también era la fuente que les proveía de agua. Eran una especie de boca de la tierra, ¿sí? Donde ellos podían llegar inclusive hasta uno de los niveles más importantes para ellos, la casa de Chac, el espíritu del agua, el dios de la lluvia en el posclásico, ¿sí? El agua que ellos obtenían tenía un doble, vamos a decir, significado, porque aparte de que les servía, era un regalo que Chac les daba a ellos. Civilchaltún es uno de los lugares donde se ha encontrado más escritura maya, de ahí que su nombre signifique lugar donde hay escritura en las piedras. En la actualidad se han identificado aproximadamente entre 800 y 1200 glifos distintos. La gran mayoría de las estelas donde se encuentran, la escritura resalta la historia del gobernante en turno, ¿sí? Sus victorias militares, qué celebraciones ha hecho, y algunas de ellas hablan de algunos sucesos, vamos a decir, místicos. Pero ni aquí, en Civilchaltún, ni en ninguna zona arqueológica de Yucatán, se han encontrado estelas que hagan referencia a la presunta profecía maya del fin del mundo. Los mayas, para comenzar, no tenían el concepto apocalíptico de destrucción del universo, tenían el concepto de renovación. La única inscripción con una referencia futurista a diciembre de 2012 se halla en un texto jeroglífico conocido como Monumento 6 de Tortuguero, donde se refiere que se completará el 13 Bactuns, que se encuentra en las ruinas de ese mismo nombre en Tabasco. En la estela de Tortuguero se encuentra una fecha que es Cuatrajao Tres Canquín, que consideran muchos que es la fecha final. Entonces de ahí se han agarrado muchos para pensar que lo que los mayas dejaron ahí escrito era la fecha final. Ellos tenían un ciclo muy largo que duraba 5.125 años. Ese es el ciclo que se va a terminar. Ese ciclo termina este año y está señalado por la posición de los planetas, y efectivamente hay un cambio de era, de una era maya, ¿verdad? Pero el cambio de era no necesariamente significa un fin del mundo, ¿verdad? Algunas personas lo han interpretado como una nueva era de luz, una nueva era que viene para la humanidad. Tampoco exactamente queda así en como ellos lo escribieron. Ellos lo que hablan más que nada es de un renacimiento de la búsqueda de su cultura. De acuerdo con la UNAM, la profecía es una invención creada en 1975 por el estadounidense Frank Waters, quien en el libro México Místico, la llegada de la sexta era de la conciencia, mezcló el dato obtenido en Tortuguero con las ideas mexicas sobre los 5 soles cosmogónicos, para llegar a una especie final del quinto sol a través de un cataclismo. A 37 años de esa invención, el resultado es una explotación comercial del fenómeno. En 2010, un grupo de italianos comenzó a fincar un búnker en el municipio sureño de Xul, Yucatán. Y este año la Secretaría de Turismo lanzó el programa Mundo Maya, que traerá la cifra récord de 52 millones de visitantes a los estados del sureste mexicano, con una derrama económica superior a los 200,000 millones de pesos. TVCN, Fanny Miranda. Estamos en el Estanque Grande, mejor conocido como el Foro del Lago. Es un lugar que tiene un escenario al aire libre. Durante el día podemos disfrutar de cualquier espectáculo escénico y además del clima, la fauna nativa, la flora también de este lugar, y por la noche pues de una velada más romántica. Sin embargo, este lago
fue construido como parte de un sofisticado sistema hidráulico mediante una antigua técnica hispano-musulmana de los siglos VIII al X. Se utilizaba como un proveedor central de agua para los diferentes aljibes y cisternas colocadas en diferentes partes del huerto y comunicados por gravedad mediante una red de tuberías de barro. El origen de los ojos de agua estaba en Gualupita, en el predio que hoy ocupa el Parque Melchor Ocampo. El traslado del agua se efectuaba aprovechando el centenario acueducto que iniciaba en los mencionados manantiales. Los dejo con estas imágenes del Foro del Lago que tienen que visitar si vienen a Cuernavaca, Morelos, aquí en el Jardín Borda, y en unos minutos más regresamos con ustedes. Cabang será sometido a una cirugía reconstructiva que consistirá en dotarlo de un nuevo hocico, tratándose de la primera operación de este tipo que se realiza en el mundo. Para ello, el perro fue trasladado a un hospital veterinario de California en Estados Unidos, en donde se le realizarán 2 operaciones. La primera consistirá en reparar el área dental y la segunda se centrará en una herida en el rostro del perro. La cirugía maxilofacial será pagada con los $20,000 recaudados a partir de las donaciones que hicieron miles de personas alrededor del mundo, conmovidas por una fotografía que circuló por internet y en la que se mostraba la lesión que había sufrido el perro durante su hazaña. Fue capaz de salvar la vida de 2 niñas, así que ahora necesita nuestra ayuda. Es nuestro turno para salvar su vida. El accidente ocurrió en diciembre del año pasado en el barrio filipino de Zamboanga, cuando sus dueñas, 2 niñas menores de 10 años, estaban por cruzar una calle sin darse cuenta de que una moto se aproximaba. Según testigos, el perro salió repentinamente y se abalanzó contra el vehículo, pero su cabeza quedó entre los rayos de la rueda delantera, arrancándole parte de su mandíbula. Como agradecimiento por su gran acto y para desearle buena suerte en sus operaciones, en Filipinas se realizó una emotiva despedida para el can, que incluyó un desfile con 300 perros. Sin duda alguna, una fiesta digna para un gran héroe como ha sido llamado el valiente Cabang. Para TVCN, Lisette Ávila García. El clima en Cuernavaca es isotermal. Eso quiere decir que la diferencia en promedio de temperaturas entre el mes más cálido y el más frío es menor a 7 grados centígrados. Por ejemplo, en enero tenemos una temperatura de 18.7 grados centígrados, mientras que en mayo alcanzamos los 23 grados. Con la lluvia sucede exactamente lo mismo. En enero registramos 6.8 milímetros de lluvia, mientras que en junio alcanzamos los 235.5. Eso quiere decir que es mucho más fácil introducir especies de flora y fauna debido a este clima que es favorable debido a las temperaturas y las lluvias. En unos minutos más regresamos con ustedes y más información. Muy irresponsables con nuestras mascotas somos los mexicanos, advierte la Facultad de Veterinaria de la UNAM. El 80% de los animalitos se adquieren por impulso, básicamente por compras de un regalo, en época navideña, el Día del Niño, el Día de Reyes. La estadística también ha dicho que bajo estas circunstancias, 3 meses de permanencia es el tiempo que muchos animales tienen en ese hogar, es decir, por alguna razón que ya no motivó a la familia porque hay un miembro de la familia que está en desacuerdo. Se estima que en nuestro país existen 18 millones de perros, de los cuales el 40% se encuentra en situación de abandono en las calles. Se calcula que hay un perro por cada 6 habitantes a nivel nacional, lo cual habla de una situación de varios millones de perros distribuidos en las 32 entidades federativas y que pueden tener un impacto negativo a nivel de contaminación ambiental, salud pública. Para formar dueños responsables, el Hospital de Enseñanza Veterinaria, UNAM Banfield y una conocida empresa de alimento para mascotas desplegaron un equipo de voluntarios en comunidades con altos índices de sobrepoblación canina de Querétaro y Jalisco. Tuvimos la oportunidad de decirles a ellos, bueno, no es nada más estas vacunas, porque estas vacunas que les estamos poniendo son las más importantes por las enfermedades zoonóticas. Antes de adquirir un perro es recomendable analizar si tendrá tiempo para cuidarlo, espacio suficiente y los recursos económicos, pues las mascotas no solo viven del cariño de sus dueños. Sale más caro prepararle el arroz, la verdurita y los guacales de pollo que comprar el bulto de alimento balanceado. Y cuando es un cachorro estamos hablando promedio, cerrando números porque depende del estado de cada animalito, pero hablemos de 4 vacunas en términos generales para cerrar un calendario de vacunación y de desparasitación. En términos de costo real, una familia no erogaría
más de 1,500 pesos. TVCN, Fanny Miranda. La arquitectura de la casa y el jardín son austeros, pero de una sencillez exquisita. Hay 3 estilos con los cuales está construido: el mudéjar, el barroco italiano y, por supuesto, el versallesco. El versallesco lo podemos observar en el escalonamiento del jardín, imitando a los jardines franceses de la época. Algunas de sus fuentes nos recuerdan al estilo mudéjar. El elegante pórtico con su enrejado de hierro, conocido como el califal cordobés, corresponde al estilo árabe utilizado en jardines españoles durante los siglos VIII al X, como en los famosos jardines que ustedes seguro recuerdan de la Alhambra en Granada. Sus miradores, Chocolatero al sur y Senador al norte, son también estilo mudéjar. Desde ahí se podría apreciar gran parte de esta zona. En la parte más baja del jardín también se encuentra una gran fuente que podemos apreciar que tiene elementos barrocos del siglo XVIII. En este lugar donde ustedes entran, pues eran las oficinas encargadas de recibir a las visitas oficiales a Maximiliano, y la parte que está aquí atrás de mí era de los lugares donde pues estaban ubicados el comedor, los aposentos, los lugares por donde paseaban ambos emperadores. En unos minutos más vamos a seguir con este recorrido, así que no le cambien. Ambientalistas peruanos regresaron a su hábitat natural a 3 lobos marinos que habían sido rescatados enfermos y heridos, pues habían sido atacados por presuntos pescadores. Estos lobos marinos sufrieron de insuficiencia renal, estuvieron deshidratados, desnutridos, y bueno, hemos manejado protocolos para poder volverlos a su estado salvaje, ¿no?, manteniendo la agresión y un buen estado físico de salud. Llamados Fiona, Félix y Flying, los lobos marinos forman parte de un programa que consiste en reintegrar a la naturaleza a especies en peligro de extinción. Estos lobos marinos fueron rescatados hace un mes. Estuvimos trabajando en el programa de rehabilitación de Orca en su recuperación física, psicológica y emocional. De los 3 lobos marinos rescatados, el caso más dramático fue el de Flying, de 9 meses de edad, que fue encontrado gravemente herido y en estado de coma después de que su madre murió tras el ataque. Mientras tanto, Félix y Fiona, de 22 meses, presentaban heridas y una importante desnutrición. Para TVCN, Lisette Ávila García. Esta fotografía digital llamada Crista forma parte del festival tradicional de la Semana Mayor, y estamos cruzando por el área que estaba destinada como vivienda para el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota. Son 225 años de historia del Jardín Borda, y este lugar ahora está destinado a la exposición de artistas plásticas en varias temáticas como fotografía, escultura, pintura, y quiero platicarles un poco acerca de todas las funciones que ha tenido este lugar. Han sido disímbolas: hospedería de peregrinos, casa habitación, jardín botánico, hotel, restaurante, discoteca, oficinas públicas y hoy por hoy pues un centro cultural. Aquí han visitado varias personalidades este lugar, entre ellos por supuesto que ambos emperadores, los presidentes Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, y por supuesto el general Emilio Zapata, Otilio Montaño, Francisco Leiva y el famoso muralista Diego Rivera. Cuando ustedes vengan tienen que darse el tiempo para visitar las fuentes, los jardines, el lago y por supuesto toda esta galería de arte plástico. En unos momentos más continuamos con ustedes, no le cambien. La residencia oficial de Los Pinos es a partir de hoy una casa con 0 emisiones de carbono, gracias a la planta exclusiva de tratamiento de aguas residuales inaugurada por el presidente Felipe Calderón. Estamos pues poniendo un ejemplo en la reducción de la contaminación y promoviendo la reutilización del agua. El sistema, con capacidad de 236,000 metros cúbicos, permitirá tratar el equivalente a 7 litros por segundo, que a su vez serán reutilizados en beneficio no solo de la residencia, sino también de los batallones del Estado Mayor Presidencial y el grupo de guardias presidenciales. Se hicieron adaptaciones a la red de alcantarillado para causar todas las aguas hacia esta planta. Es decir, de aquí viene el agua que viene de la oficina presidencial, de la residencia Lázaro Cárdenas, de la López Mateos, pero también viene todo el agua que sale del cuartel de guardias presidenciales y de los batallones
del Estado Mayor Presidencial, todo eso se canaliza a esta planta, aquí se trata y aquí se distribuye otra vez hacia el riego de las áreas verdes. Calderón señaló que desde el inicio de su sexenio, su objetivo ha sido hacer de la residencia oficial de Los Pinos un sitio con emisiones cero, por lo que ordenó el uso de agua residual para regar los jardines en lugar de agua potable como se venía haciendo en años anteriores. Nos dimos a la tarea de diseñar un programa de sustentabilidad que comprende diversas áreas y que hoy me permite afirmar que la residencia oficial de Los Pinos es carbono neutro, es decir, tiene emisiones cero de carbono. Otras de las acciones que se han puesto en marcha en la residencia oficial de Los Pinos es la instalación de 300 muebles de baño y 150 llaves mezcladoras eficientes. Asimismo, se han instalado 20 paneles solares y 10 celdas fotovoltaicas para generar la electricidad que se utiliza en algunas áreas de la casa, además del cambio de lámparas ahorradoras y la sustitución de todos los aparatos electrodomésticos de alto consumo. El mandatario señaló que al término de su administración, con la construcción de nuevas plantas, el agua residual tratada en el país pasará de 30% en el inicio de su gobierno a 70% para diciembre de este año. La obra, que se construyó entre julio y diciembre de 2011, tuvo una inversión de 22 millones de pesos del erario público. Para TVCN, Lisette Ávila García. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial desde el Jardín Borda en Cuernavaca, Morelos. Espero que hayan aprendido acerca de los servicios ambientales que nos ofrece este lugar, que se les haya antojado visitar y tener un ratito de paz, y por supuesto que cuando vengan pues puedan visitar algunas de las salas para aprender acerca del arte y la cultura de nuestro país. Nos vemos la próxima, pásenla muy bien.